Qué privilegio estar con ustedes nuevamente, un placer estar aquí. Este video, la explicación del Evangelio como nunca antes la has visto. Gracias por entrar a ver este video, pero es importante que comiences a aprender a predicar el Evangelio de la manera correcta, de una manera práctica, de una manera bíblica. Los nuevos discípulos necesitan conocer y entender el Evangelio para que los puedan enseñar a otras personas, para que también puedan ir y cumplir con la gran comisión, para que puedan ir y ser testigos de lo que el Espíritu Santo hace en la vida de cada persona. Eso es lo que vamos a aprender en este video. Bienvenidos a la explicación del Evangelio como nunca antes lo has oído. Comencemos. En los videos anteriores hemos dicho que iniciamos una serie con respecto a ser discípulos. Hemos visto lo que significa ser un verdadero discípulo y una visión general de cómo hacer discípulos correctamente. Es importante que un discípulo del Señor Jesucristo sepa predicar la buena nueva. ¿De qué somos salvos? ¿Por qué necesitamos ser salvos? ¿Para qué ser salvos? ¿Quién nos está salvando? ¿De qué? No es posible ir e intentar predicar un mensaje que no ha sido dado por Dios. No es posible no saber cómo predicar el Evangelio a los nuevos discípulos. Tenemos una jarra con agua. Esta jarra representará Dios y vamos al principio. No puedes predicar el Evangelio, es decir, dar las buenas nuevas de salvación, si primero no anuncias malas noticias. Si primero no anuncias de qué necesitas salvación, si primero no dices por qué necesitamos salvación, entonces es importante ir al principio, ir al comienzo. En el principio Dios creó todo, los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. En el sexto día Dios crea al ser humano, Adán y Eva. Dios los creó a ellos perfectos, al igual que toda su creación, y vio Dios que era bueno. Todo era bueno, perfecto. No existía muerte, hambre, no existía dolor, no existía enfermedad, no existía maldición, no existía nada malo. El Señor les dio una orden a Adán y a Eva. Multiplíquense, sean fructíferos, poblen la tierra, señoríen, tengan autoridad sobre la fauna, sobre la flora y sobre toda la creación. Y el plan del Señor, conocerlo a Él, disfrutar de Él, de su presencia, darle toda la gloria. Tenían una comunicación abierta con el Señor, podían escuchar la voz de Dios audiblemente. El Señor le había dado instrucciones a Adán y en Génesis capítulo 3 vemos cómo el pecado entra en el mundo. Dios había puesto en el huerto, en el jardín del Edén, un árbol que llamamos, o que el Señor llamó, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios le da la orden a Adán y Eva. Pueden comer de todos los árboles del huerto, pero no pueden comer de ese árbol, porque ciertamente el día que coman de él, morirán. Ellos tenían la decisión, libre decisión, de elegir si obedecían o desobedecían a Dios. Por un momento, retiramos a Dios de la escena. Tenemos a Eva contemplando el árbol del conocimiento del bien y del mal. En ese momento entra un personaje quien llamamos la serpiente antigua, Satanás, el diablo, el acusador de los hermanos, homicida y mentiroso desde el principio, el que anda como león rugiente buscando a quien devorar, el tentador. Y empieza a tener una conversación con Eva, a seducirla, a decirle mentiras. Le hace una pregunta, intentando cuestionar las órdenes de Dios, con que Dios ha dicho que no deben comer de todos los árboles. Eva le dice, podemos comer de todos los árboles excepto de este, porque moriremos si comemos de él. Satanás le dice, no morirán. Miente. Sino que vuestros ojos serán abiertos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Eva se queda con esa mentira. El árbol le parecía agradable, codicioso, bueno ante sus ojos. Lo mismo que es el pecado, siempre se presenta bueno, agradable, codicioso, nunca se presenta como algo malo en nuestras vidas. Y Eva contempla el árbol y cree la mentira de Satanás. En su mente quedó: puedo ser como Dios, puedo ser como Dios. Eva toma el árbol, come el fruto, desobedece al Señor y le da de comer a su marido, Adán. Los ojos son abiertos, se encuentran desnudos, se dan cuenta de eso, sienten vergüenza, se tapan con hojas de higuera y se esconden. Se escondieron. Fíjate que cuando uno está con el Señor, conoce al Señor y comete pecado, hay vergüenza, se siente mal, se siente horrible, una sensación fea. Generalmente, cuando es un pecado habitual o cuando ya es una práctica pecaminosa, no buscamos al Señor, sino que nos escondemos. No nos acercamos al Señor para arrepentirnos, sino que nos alejamos del Señor por vergüenza, por miedo, por pena. Nos sentimos indignos. Dios busca al hombre. ¿Dónde estará? Entonces Adán sale así como con vergüenza y le dice que tuvo miedo y que estaba desnudo y que se escondió. El Señor le pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te mandé que no comieses? Ahí entra el pecado al mundo. Y Adán le dice, en vez de aceptar la culpa, le dice: la mujer que tú me diste me hizo comer del árbol. O sea que Adán le echó la culpa a Dios. Es tu culpa, Dios, por darme esa mujer. Dios le cuestiona a Eva y Eva dice: la serpiente me engañó. Entonces se profirieron maldiciones contra este personaje, contra ellos dos, como consecuencia del pecado. Una vez ellos pecan, quedan cerrados a Dios. La muerte para ellos les trajo consecuencias. Fue una muerte espiritual inmediatamente, pero luego vendrían las consecuencias físicas. El pecado entra en el mundo y corrompe al universo, corrompe la naturaleza, corrompe la creación. Ellos son expulsados del huerto, separándose del Señor. Recordemos, Adán y Eva eran libres de tomar decisiones y deciden por desobedecer a Dios, acarreando para ellas consecuencias como la muerte. Ahí entra la enfermedad, entra la maldición, el pecado al mundo. Ellos comienzan a poblar el mundo. Ellos tuvieron más hijos, pero sus hijos nacieron cerrados a Dios y se empezaron a multiplicar. Este personaje siguió haciendo de las suyas, tentando a la humanidad, haciéndolos pecar, haciéndolos caer en maldad, más y más separados de Dios, para llevárselos con Él, porque Él ya está condenado junto con sus ángeles. Él ya no tiene escapatoria. Génesis capítulo 6 vemos una descripción de la maldad de la humanidad. Hoy en día, ¿qué vemos? Lo mismo, hombres abusivos con las mujeres, sometiéndolas, violencia, violaciones, abusos, matanza, muerte, guerras, hambre, todo por causa del pecado. Todos y cada uno de nosotros, hombres y mujeres, nacemos cerrados a Dios. Dice la Biblia en Romanos capítulo 3, no hay nadie bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien escuche a Dios, no hay quien busque a Dios. Todos se han hecho inútiles, todos han desobedecido, todos han transgredido las leyes de Dios. La humanidad llama a las cosas buenas malas y a las cosas malas buenas. Y toda la humanidad se dirige hacia un camino de maldad constante. Y esa es nuestra realidad. Nacemos separados de Dios. No somos capaces de buscar a Dios. Y formamos una religión
para poder seguir nuestros propios caminos, justificar nuestros propios deseos, justificar nuestras propias acciones y alimentamos nuestro ego con nuestra propia inteligencia para seguir nuestros propios caminos. Y lo vemos hoy en día. Y este sujeto, que ya está condenado al infierno eterno, al lago de fuego, junto con sus ángeles, quiere arrastrar a la humanidad hasta allá. Por eso apareció para tentar, por eso aparece para proferir mentira, engaño y arrastrar a la gente con él. Porque por complicidad del pecado, por complicidad de su maldad, arrastra las almas allá. Somos seres creados por Dios eternos y por consecuencia de nuestro pecado, la muerte nos arrastra a separarnos de Dios eternamente. Es nuestra realidad hoy en día. La Biblia nos habla en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido para los hombres y mujeres que mueran una sola vez y después viene el juicio. El juicio. ¿Qué significa esto? Vamos a hablar un poco de esto, que es lo que sigue. Que hay unas consecuencias físicas por causa del pecado hasta nuestros días, pero hay unas consecuencias espirituales, eternas, por causa del pecado.